Hola a todos, Shalom Lekulam. Hoy tenemos una presentación que vamos a compartir y el título del podcast es Volviéndose un maestro ascendido. Así es como surgió la idea de este podcast, así que está toda una presentación, tomó mucho tiempo hacerla, así que vamos a ejecutar la presentación. Bien, voy a asegurarme que está funcionando todo. Tengo muchas ventanas abiertas. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? ¿Es obra de demonios? ¿Es satánica? Hoy por hoy primero, este podcast es en español porque esta confusión o esta duda o este interrogante está muy presente en Latinoamérica, que hay muchos, ¿cómo puedo decir? Mucha audiencia cristiana que se aleja de la Kabbalah, del misticismo israelita o judío, y lo asocian directamente con, por ejemplo, satanismo. Esto tiene un origen y vamos a contar de qué es por qué, de dónde viene el mito ese. Entonces, primero, la Kabbalah es el alma de la Torá, declara la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Este subtítulo está basado en los Salmos, en Tehilim 19, capítulo 19, el verso 2. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, en lo que queda en lo que va a ir de esta presentación, yo más que nada voy a leer lo que escribí, lo que redacté, y a tratar de, Besrat Hashem, con la voluntad del Eterno, poder comunicar estos conceptos y tratar de limitarme a lo que anoté, pues, por varias razones. Una es que sería muy largo esta presentación. Por ejemplo, solamente el hecho de decir esto ya nos está llevando tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que apenas algo se hace muy largo, ya al público ya no le agrada. La Kabbalah está en la Biblia. Estamos en forma directa. La mística israelita está a simple vista en los textos del Tanakh. Bueno, leí Tanakh, en realidad es Tanaj. Y una de sus principales fuentes es el Salmo, bueno, lo que es como Salmos 10, capítulo 19, verso 2, que es el subtítulo que le puse a la portada. Y dice el Salmo Hashamayim Mesaprim Kevot Kel Umaase Yadav Magid Arakia. Los cielos cuentan, en hebreo Mesaprim, la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. La Kabbalah se expresa en un diagrama, en un dibujo, básicamente, que consiste en esferas, en círculos. Bueno, acá mezclé español con inglés, que vamos a ver en diapositivas adelante. La función cabalística es a partir del conteo. En física, la Kabbalah encuentra ahí con el fenómeno
de la dualidad onda-partícula, en donde la creación solo se manifiesta a través del acto de la observación eh, barra medición, que colapsa la onda cuántica en una realidad concreta. Desde este punto de partida comprendemos que el judaísmo no es simplemente una religión humana, para nada, sino un comentario profundo sobre la teoría del todo. Una ciencia estructural que abarca tanto la física clásica como la física cuántica y se extiende hacia los mundos superiores. La Kabbalah revela que el universo está codificado con leyes objetivas, aunque ocultas, o sea, no es fácil darse cuenta de esto, que pueden ser descifradas a través de la percepción, la medida y la conciencia. En esta tabla hay cómo se llega a la palabra Sefirá, que tenemos primero Sefer, Samech, Pei, Resh, significa libro, y la definición de esto es un escrito que cuenta algo, o una inscripción. Después tenemos Sipur, Samech, Pei, Vav, Resh, una historia, una narración, algo que se cuenta. Y acá ya tenemos en la tercer row, no sé cómo se dice en español, me disculpan, tenemos ya la palabra en sí, Sefirá. Samech, Pei, Yud, Resh, Hei. Es una emanación. La definición de esto en esta tabla es un atributo divino, inscripto y contado o mesurado, medido. Y después, en la cuarta row, tenemos Mesaprim, que es la palabra que aparece en Salmos 19.2. Acá ya tenemos Mem, Samech, Pei, Resh, Yud, Mem, Sofit. Activamente contar y revelar, o revelar. Tenemos varios videos adjuntos en la presentación y vamos con uno que recomiendo. Más adelante yo voy a decir que si alguien, un comunicador de Kabbalah usa la palabra C, es algo para fijarse. Pero no quiere decir que sea todo el tiempo así. Mario Saban suele usar la C y sin embargo él es un judío auténtico, o sea, no es alguien que no es ¿cómo decir? Un fraude. Bueno, así ya nos encontramos. Un abrazo a todos, shalom a todos. Para mí un placer enorme, enorme es poco, me tengo que inflar más del placer de tener aquí a Alex Gómez Marín. Alex, ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar conversando contigo, la verdad. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, no sé, yo creo que todo el mundo te conoce, pero bueno, diremos que es un neurocientífico y doctor en física de partículas o física teórica. Física teórica, y dentro de la teórica mi especialidad era la termodinámica estocástica. Dentro de la teoría hay muchas, obviamente, muchas ramas dentro del árbol de la ciencia, pero bueno, también pasé por otras teorías ya hace unos cuantos años, sí. Así que, bueno, muy bien. Bueno, la idea nuestra con Alex de lanzar este encuentro es hacer un diálogo con él, intentar dialogar. Hemos tenido ya algunos diálogos, ya se enterarán por qué, porque aquí hay varios secretos. No sé si tendré que ser yo quien revele los secretos o ser Alex, ya veremos. Pero bueno, la idea es un diálogo entre los dos,
muy natural como el que venimos teniendo, pero bueno, estamos, me parece, Alex, como dos niños, así, como yo por lo menos muy entusiasmado. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento muy agradecido y honrado de haber empezado esta conversación contigo, ¿verdad? Y descubrir que de repente se ha abierto un camino fantástico, que además es justo de alguna forma el que necesitaba, Mario, porque yo vengo desde la física y la neurociencia, desde las ciencias, buscando cómo engarzarlas con otras tradiciones, pero obviamente ciencia y religión quizá no es la forma, el terreno de la espiritualidad no sé yo, pero contigo he empezado a ver que probablemente la mística, y en concreto la cábala, sea una gran clave para llevar la ciencia más allá. Así es. Bueno, yo totalmente de acuerdo contigo. Yo esto lo intuí hace muchos años, que se viene intuyendo. Tenemos un antiguo antecedente en Cataluña, que es el doctor David Jou, a quien le envío siempre un gran saludo, que ya está retirado como profesor de física de la Universidad de Barcelona. Y ya venía existiendo una intuición, por lo menos en el área de la cosmología cabalística, donde nosotros veíamos que estábamos explicando intuitivamente cuestiones que tenían que ver con la ciencia. Yo muchas veces digo que los cabalistas eran precientíficos y que probablemente tenían una mentalidad científica, pero no tenían el marco, y claro, la religión lo tomaba todo y por lo tanto no había un marco laico de investigación fuera del ámbito religioso. Me queda claro que la mística no es religión en el sentido de que los místicos en este sentido fueron precientíficos, y que la espiritualidad, como tú dices, tiene como demasiadas imprecisiones conceptuales. Y una de las cosas que yo he encontrado a lo largo de mi vida en la Kabbalah es la precisión conceptual. Ahora, una cosa es la precisión conceptual dentro de un sistema conocido y otra luego es la comparativa, ¿no? Con respecto al tema de los lenguajes, porque cuando nosotros nos encontramos, tú tienes tu lenguaje, yo tengo mi lenguaje y hay que ver cómo estos dos lenguajes pueden dialogar entre sí, que me parece que es quizás el primer desafío que tenemos. Claro que sí, el lenguaje, y que desde mi lado, con lo que yo sé o sepa de física y de neurociencia, soy totalmente ignorante en la cábala, ¿no? Entonces tú, claro, tengo la suerte que tú me la explicas y me la cuentas a mí, y con lo poco que yo voy entendiendo de eso, tengo que ver cómo desde mi lado construyo un puente donde esa transcripción, traducción y esas correspondencias empiecen a suceder. Pero bueno, han empezado a suceder mucho más pronto de lo que yo me Sí, esperaba. sí, sí, bueno, y yo en el trabajo, por supuesto que lo tomo de hacer lo mismo de manera inversa, de ver qué elementos de la física se van aplicando, sobre todo en términos de cosmogonía, ¿no? Es decir, porque luego está todo el área de psicología, pero en términos de cosmogonía, esas intuiciones. Lo que primero nos llama la atención, bueno, primero y último, alfa y el omega, es el tema de la Ein Sof, del infinito, ¿no? Es decir, ahí encontramos como un terreno muy fuerte para analizar y sobre todo mi sorpresa, sinceramente te tengo que decir que me sorprendí de las aporías con los que los físicos y matemáticos van negando el infinito, porque cuando tú me trajiste este tema de la negación de los infinitos en las ecuaciones, yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí, no? Tú me trajiste la idea del grupo de normalización o renormalización. Si nos puedes contar un poco de este tema que a mí realmente me sorprendió muchísimo porque me llevó a la simetría de los universos en la cábala. Entonces, tiene su lógica lo que los cabalistas entendían como asimetría de los universos. Claro, sobre todo porque tú me empezaste a hablar del infinito y de los universos, y corrígeme si no lo explico bien, ¿verdad? Y en concreto el material, pero luego hay otros que están antes e incluso donde el material se encuentra, y hay casi como una transferencia emanativa, lo contarás mejor tú, y entonces empezamos a hablar cómo conectar el universo físico, que es lo que conoce la física, con esto que está más allá. Y salió un tema que yo tenía casi olvidado, que es el tema de las divergencias, las singularidades, los infinitos que aparecen en la física, y luego además que aparecen en tres escalas distintas, ¿no? Una microscópica, lo muy pequeño, una lo muy grande y otra incluso en nuestra escala cotidiana. Brevemente, ¿no? Una en el mundo de la cuántica,
Otra, si quieres, en el mundo de la relatividad general, los agujeros negros, las singularidades del espacio-tiempo. Y luego incluso recordé y revisé que en sistemas, por ejemplo, macroscópicos, cuando un gas pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, allí se dan lo que se llaman transiciones de fase. Y ese momento de la transición es muy especial y uno de los problemas, recordemos que un problema para un científico es una buena noticia, es algo que le va a dar de comer y de trabajar, ¿no? Hay un problema allí en esa transición, que es que hay ciertas cantidades y variables, magnitudes físicas que divergen, explotan, se hacen tan grandes que de repente es como si allí las ecuaciones ya se sobrepasaran y no nos pudieran decir qué está pasando. Esto ocurre, insisto, en lo mesoscópico, en lo microscópico y en lo supermacroscópico. Y entonces recordé, Mario, ¿verdad?, que en física cuántica, cuando la física cuántica se refina un poquito más y hablamos de electrodinámica cuántica, que esto habla de cómo la luz interacciona y los electrones interaccionan con un campo electromagnético, pero luego cuando eso se lleva al núcleo, que se llama cromodinámica cuántica, esta es la teoría que cada vez es mucho más difícil, tan difícil que no te la enseñan ni en la carrera y muchas veces ni en el doctorado, ¿verdad? Pues allí yo recordé que había el problema de los infinitos, ¿no? Que es que cuando los físicos hace más de 100 años empiezan a hacer estos cálculos sumamente difíciles de interacción entre partículas, ya sea protones, neutrones, electrones y fotones en sus campos electromagnéticos o dentro del núcleo, sobre todo, donde están los quarks y los gluones, que es como el pegamento que los mantiene, cuando empiezan a calcular todo eso, resulta que sistemáticamente sus ecuaciones, digámoslo así, explotan, divergen, tienen singularidades, salen infinitos por todos lados. En concreto, Dyson propuso un método perturbativo que se llama, en la que tú tienes una suma de términos. Entonces el objetivo de muchos grandes físicos era ir calculando cada uno de esos términos, sumar esa serie y quizá llegar al resultado 3,2, pero no era 3,2, era infinito e infinito. Y entonces se inventaron una técnica matemática para domar o tapar o controlar esas explosiones de infinitos por todos lados, y eso es lo que se conoce como el grupo de renormalización. Claro, cuando yo te lo contaba, tú dijiste, Dios mío, pero si quizás, como hipótesis de trabajo, ¿verdad?, por ahí se está colando el infinito en la física. Entonces la pregunta es, ¿el vacío está vacío, verdad? ¿O hay algo en el vacío y quizá no es la nada, sino que es el infinito? Bueno, mira, en principio esto me lleva a lo que nosotros comentábamos el otro día, que es el tema de Keter, que es la corona, y hay Ketarim, dice la tradición de la Kabbalah, a nivel cosmogónico, hay agujeros de vacío en todo el contexto de la realidad. Y fíjate, ¿no? Porque aquí tú has planteado dos temas. Y bueno, esto es una introducción a... Ya tenemos bastante información para comenzar sobre qué se trata la Kabbalah, qué es, en qué consiste, y vamos a no sé cómo se dice en español, a referirnos, puede ser, a de dónde viene el mito de que se asocia a Kabbalah con Satán, el diablo y demás. Ahora, vamos a ir a la... brevemente, lo que se explicó en este fragmento de la entrevista de Mario Saban con el físico teórico es que la ciencia, cuando se encuentra con el eterno, tratan de ocultarlo, no encuentran explicación, y por otro lado, el eterno se manifiesta en nuestro mundo, se vuelve finito para un ser finito en este mundo como somos nosotros. De otra manera no se podría. Por eso, un ejemplo de esto es cuando
Moisés la pasea con él. Quería ver el rostro del Eterno. El Eterno le dice a Moisés que no hay quien pueda y viva. O sea, una manera para poder ver de cierta forma la gloria del Eterno en un plano astral, no sé si esa es la palabra, requiere dejar el plano físico. Así que hay un hint, una sugerencia para entender esto. Entonces la segundo video. ועוד דבר רציתי לשאול, היום בפיזיקה... Voy a poner mudo a mi micrófono y a la cámara. כי אנחנו יודעים שכל חומר הוא מורכב מאטומים שמסתובבים אחד סביב השני, במהירות עצומה. רגע, גם כאן אני חייב לתקן לך, זה לא אטומים שמסתובבים אחד סביב השני, הגרעין, אטום, היחידה של אטום, מחולקת לאלקטרונים, פרוטונים ונטרונים. מה שמסתובב, הבודי בפנים, זה נייטרונים והפרוטונים, והאלקטרונים מסתובבים סביבם. כן, אז רציתי לשאול, אותו שאלה שבעצם אנחנו שואלים, שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, למה בעצם הוא לא בורח? כי השמש מחזיקה אותו על ידי כוח המשיכה. אז רציתי לשאול, אותה שאלה בעצם היא קיימת גם ברמה של המיקרו, שלמה אלה שמסתובבים בתוך המיקרוסקופ שאנחנו רואים, הם לא בורחים, האם זה גם מוסבר על ידי הנוסחה הזאת של כוח המשיכה? לא, זה לא קשור זה לזה. שם המהירויות הן הרבה יותר גדולות. אלא שזה הכוח של האטום, ככה הוא נברא, ככה הוא חי, ככה הוא קיים. ולמה בעצם הם לא בורחים, אלה שמסתובבים? אין לזה מענה. אז גם פה לכן, תקשיב, המדע קיבל על עצמו לא לשאול למה. המדע שואל כמה ואיפה. זאת אומרת, כמה הדבר שוקל, איפה הוא נמצא, כמה הוא מרוחק. אבל הוא איננו שואל למה. בעבר, המדע שואל למה. ומכיוון שכך, המדע היווני הגיע למבוי סתום, והוא חדל להתפתח לפני 2,700 שנה. כאילו למה אין תשובה. המדע המודרני קיבל על עצמו לא לעסוק בשאלות. זה נקרא שאלות תיאולוגיות, לא תיאולוגיות דתי, אלא סיבתי. עכשיו, בעצם גם פה בנושא הזה של האלקטרונים שמסתובבים, גם פה אני יכול לקום ולהגיד כמו ניוטון, שמעו, זה אלוקים הוא זה שעושה את זה ואין שום אפשרות אחרת? אני לא יכול להגיד, אני לא ניוטון ולא מגיע לעשירית ממנו, אז אני לא רוצה להגיד דברים כאלה. אמרתי מה שכתוב, מה שניוטון כתב בספר שלו, בפרינציפה. אבל בעצם יש פה גם בעצם... אבל בוא, נו. כאילו אני שואל, זה בעצם גם, כאילו בעצם הבנתי, בעצם זאת אומרת שכל הנושא של למה הוא בעצם מחוץ לתחום של המדע. לא כל הנושא, הכל, המדע כולל את הכל. רק עכשיו אני מסביר לך. ללמה אין תשובות. ולכן המדע קיבל על עצמו לא לשאול את השאלה הזאת. יש תשובות לכמה ואיפה, דברים שאני יכול למדוד. אני יכול להפריך את זה, זה לא נכון, לא מדעת טוב וכן הלאה.
אבל השאלות למה אין תשובה, ולכן אנחנו גם לא שואלים את השאלה. הבנתי, טוב, יישר כוח גדול, תודה רבה. כל טוב, חן חן. Estamos de regreso. Otro video muy importante para entender. Ya vamos teniendo bastante información. Bueno, no sé si bastante, pero poca información que es clave para entender de qué se trata la Cábala. Y ahí teníamos al rabino Yosef Zvi Ben Porat Shlita, que viva mucho. Se dice la frase en hebreo para un rabino. Está explicando que, de vuelta al mismo tema, la medición es la clave. Y por otra parte, algo irónico es que la ciencia se ha puesto la ciencia secular se ha puesto en un callejón sin salida. Bueno, la ciencia mainstream, no sé cómo se dice, la ciencia mayoritaria se ha puesto en un callejón sin salida al limitarse a lo que se puede medir. Porque cuando el Eterno regrese su presencia a la Tierra, es algo que se manifiesta en el mundo, en el plano físico tridimensional, y es medible. ¿Y ahí qué van a decir? Bueno, en resumen, Gog y Magog. Tercera Guerra Mundial. Toda la humanidad en contra del Eterno. Porque no van a poder aceptar eso. Ejemplos de Kabbalah y Kollel. Kollel es una técnica o un método en la numerología. A ver, la Kabbalah tiene algo fundamental que es la numerología. Como dijimos, mediciones. ¿Cómo se dice esto? Precisiones matemáticas. Números. Y hay muchos casos en que, como el que vamos a leer acá, el año solar tiene 365 días, que son los días que vivió Enoch. Y ascendió en la carroza. Génesis capítulo 5, verso 23. La gematria es el lenguaje numérico con el que se trazan los conteos cabalísticos para descifrar el flujo del código oculto, lo que dijimos antes, que estaba oculto. No es tan sencillo darse cuenta de ello. Que da estructura a la Matrix. La Matrix es una palabra que apareció en la película que se llama Matrix, pero en los textos cabalísticos, en la Cábala, se conoce bueno, a ver, no es algo que surgió en la película Matrix. Esto ya existía con la caverna de Platón. Creo que era eso. No soy experto en el tema de los griegos, pero en Kabbalah se llama alma de Shikra, en arameo. En hebreo es Olam HaSheker. Olam es mundo, Sheker es mentira. El mundo ilusoria, el reino de la multiplicidad. En este marco, el Zuloiso no representa... el Zuloiso es un término que usa muy frecuente uno de mis rabinos favoritos, que el rabino Mendel Kesen Shlita, que viva mucho, que expreso mi agradecimiento a él porque este podcast está... él influyó muchísimo para que este podcast sea posible. No representa, el Zuloiso no representa, entre comillas, el Zuloiso no representa una entidad separada de Hashem.
¿Qué significa Suloiso en hebreo? O Solaito. Sulato. Fuera de él, entre comillas. Hasbe Shalom. No hay nada fuera del Eterno. Pero entre comillas, el Eterno, para posibilitar el mundo, tiene que contraerse a sí mismo. Y bueno, en este acto de a ver, porque el eterno, llena todo, con completitud, plenitud. Entonces, para que haya algo aparte, que sigue siendo el eterno, tiene que haber un acto de contracción, que el Tzimtzum es un concepto básico en Kabbalah. Vamos a hablar de esto en esta presentación. No representa una entidad separada de Hashem, sino un símbolo de la distorsión perceptiva que emerge cuando la unidad divina se oculta. Es el componente básico del velo, no una fuerza autónoma. El ángel príncipe del mundo, Hasatán, el valor numérico es 364. 1 es el valor Kolel, que lo separa de 365, que son los días que vivió Enoch. Que revierte Enoch, revierte desde el mundo del infierno. A ver, ¿por qué digo esto? Porque el Satán no está para hacer de este mundo un paraíso, para nada. Está para poner retos. Hay dos Satanes, uno masculino y otro femenino. El Satán masculino está subordinado al Eterno y el Satán femenino se excede en lo que el Eterno, o sea, el Satán femenino tiene un libre albedrío mayor al Satán que conocemos todos. ¿Y en qué usó ese libre albedrío? Para declarar la guerra al Eterno. Mundo del infierno, Geinom, revertido hacia el mundo venidero, Olam Abba. Una pista para saber si cuando de Kabbalah se trata, se está delante de una imitación o herejía, es que el presentador usa la palabra acentuada, Kabbalah, y con letra C. De vuelta, repito, lo que dije anteriormente. No quiere decir que en todos los casos sea así, porque Mario Sabanes es una persona que es un judío que enseña Kabbalah legítima y él suele usar eso. Pero es por conveniencia, no es porque no es por otra cosa. Hay dos Kabbalot, dos tipos de Kabbalah. Kabbalah Maaseh Merkabah y Kabbalah Maaseh Bereshis. Por ahora no vamos a explicar, más adelante sí. ¿Qué es Kabbalah Merkabah? Siendo esta última la Kabbalah revelada, la recepción de los secretos de... A ver, Kabbalah significa recibir, recibir, una tradición. Por ejemplo, Kabbalat a Torah, la recepción de la Torah. La recepción de los secretos de la carroza divina. Mientras que la oculta, la Kabbalah oculta, se corresponde con Maaseh Bereshis, es la recepción de los secretos de la creación. Acá ya vamos a ver de dónde viene el mito de... Se asocia Kabbalah con cosas oscuras y terribles. En el marco de la Kabbalah Bereshis, donde están ahí es donde están los amuletos, las sgulot y demás. Nombres, meditaciones. Hay meditaciones también hay en la Kabbalah Merkabah, pero son
es como que persiguen objetivos distintos. Las meditaciones no exactamente nombres. Meditaciones, por ejemplo, orar ya incluye una meditación, y estamos hablando de Masemer Kabá. De allí surge el mito que la relaciona con el satanismo y los demonios, y por ende con la muerte. Dentro de la Kabbalah Merkabah está la Hasidus, que posibilita a los gentiles el estudio de conceptos muy básicos, pero que le ayudarán en distintas áreas de su vida. En conclusión, hacer foco en el hasidismo es, de hecho, el método regulado y preferido para que los que no son judíos obtengan una profunda comprensión espiritual de la tradición mística judía, garantizando que la atención se centre en la perfección ética y la fe pura, en lugar de prácticas potencialmente peligrosas para sí mismos, o básicamente para sí mismos, o en general. Técnicas o impulsadas por el ego, prácticas que son impulsadas por el ego. O sea, en Latinoamérica es muy frecuente que apenas se habla de Kabbalah, ya quienes se interesan por esto, ya de la misma manera que en Egipto, apenas Israel empezó a surgir en Egipto, el Erev Rav, las multitudes de pueblos que estaban en Egipto, ¿por qué se interesaban en el judaísmo de ese entonces? Llámese proto-judaísmo, porque querían ellos, estos seres malignos, ya practicaban brujerías y demás, y veían al judaísmo, a la Torá, al santo bendito sea, y todo lo que significa, como una forma más potente de no espiritualidad, sino espiritismo y muchas cosas oscuras. Entonces, esas prácticas que son ilegítimas, lo que hacen realmente es fortalecer el otro lado. Se debe llamar el lado izquierdo, el Sitra Ahra. Samech Mem es el Satán. Samech es una letra, Mem es otra letra, pero es una abreviación para referirse al Satán. Y la versión en femenino del Satán, que es Lilis, sea su nombre y memoria borrados. Referencia pueden encontrar a esto que acabamos de hablar en Éxodo capítulo 17, verso 16. Continuando con las dos Kabbalot, el peligro Yehud HaSheker. Lo que sucede cuando los gentiles y demás empiezan a introducirse en la Kabbalah, no suelen arribar a la Kabbalah Merkabah, sino van directo a la Bereshit, y lo que empiezan a ocasionar tiene un efecto. Es lo opuesto a la unificación del nombre del Eterno. Cuando la energía espiritual se usa de forma inapropiada, especialmente por motivos egoístas, se produce el efecto contrario. El valor numérico de Kabbalah es 137. Niuf es el mismo valor numérico, y este término se asocia con la idea de alejamiento, prostitución y perversión en el marco espiritual. Niuf quiere decir, creo que promiscuidad es una forma de traducirlo. El Sitra Ahra, el otro lado,
realiza una unificación falsa. O sea, quienes no son judíos y empiezan a indagar en la Kabbalah, realmente tiene un efecto. O sea, les empieza a funcionar. ¿De dónde obtienen cualquier resultado que obtengan? O incluso si no obtienen nada, pero que tiene un efecto y es una unificación falsa en el otro lado. La unificación falsa en el lado oscuro causa una división en el lado de la santidad. El mecanismo, el poder espiritual usado de forma inapropiada, que es intrínsecamente potente, es interceptado y redirigido hacia las fuerzas de la impureza, la tumá. En lugar de elevar los mundos inferiores, el nuestro es un mundo inferior, para recibir el flujo divino, la acción impura atrae la energía divina hacia abajo, hacia el submundo, hacia el subsuelo, y la atrapa dentro de las klipot, las envolturas o cáscaras. Fortalecimiento de la Sitra Ajra. Este acto de falsa unificación fortalece las fuerzas impuras, haciendo que las klipot sean más fuertes y más efectivas para resistir el verdadero Yihud. La distorsión suprema consiste en que la actividad espiritual destinada a traer la redención, en realidad la retrasa al fortalecer la posición. Y acá vamos a algo muy importante y que es clave en esto. Las filosofías New Age, lo que está de moda hoy, sumado al estudio profano de la Kabbalah, causan esto y son una piedra de tropiezo para Israel. O sea, básicamente, quienes empiezan a indagar en los temas de Israel, los textos sagrados y demás, empieza a ser una piedra de tropiezo, un estorbo. Empiezan a causar daño en los mundos espirituales, empiezan a afectar. La realización postrera, el Yihud Hashem, unificación del nombre de Dios. El propósito último de toda práctica cabalística y de las mitzvot, los mandamientos sinceros, prácticas sinceras, es alcanzar el Yihud Hashem, unificación del nombre divino. Esto significa unificar las sefirot divinas, especialmente Kodsha Brihu, Zein, Ain y la Shejinah, y atraer el flujo de santidad para rectificar el mundo. Esto se logra mediante la intención pura, Kavanah, y acciones realizadas Lishma por amor a Dios. El orden es secuencial y a modo fractal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué uso la palabra fractal? Porque hay unificaciones a nivel en diferentes escalas. Por ejemplo, dos amigos que se encuentran están y que tienen esa relación de amistad en donde hay reciprocidad, están en cierta forma haciendo una unificación donde hay bien, y así a escalas más grandes. Por ejemplo, unificación del pueblo de Israel, las 10 tribus con Judá, ahí tenemos otro Yehud. Una vez que está unificada, tenemos la unificación de todo Israel, las 12 tribus, con el Eterno. Y va subiendo de escala. Acá lo puse igual. Que es prerequisito, o sea, las unificaciones inferiores a escala reducida son prerequisito para que hayan unificaciones a nivel de mayor escala. Esto va en forma serial. Ya lo dije esto. Los gentiles
no pueden acceder al... Esto es importante, los gentiles no pueden acceder al Padre sino a través de Shituv. Shituv es como algo que... una interfase, que no es de forma directa. A ver, se puede de forma directa, pero en los siguientes puntos lo explicamos cómo es. ¿Quién es el Shituv? La tribu de Efraín. Por ejemplo, los Benei Anusim, los marranos, cuando vuelven, cuando retornan, ¿dónde fueron a parar los Anusim? En toda Latinoamérica. Latinoamérica es algo incluso es muy oscuro. Latinoamérica tenemos naciones que son Kripat Noga, como Ismael y Esav, pero Latinoamérica no es ni Ismael, no es ni Esav. Solamente dos naciones que tienen la posibilidad de elevarse. Todo el resto del mundo no tiene posibilidad de elevarse. Que tienen la tarea de atraerlos a las alas de la Shejinah. ¿Quiénes? ¿A los inicuos, a los impíos? No. A las chispas que hayan caído en esta región geográfica. Es una muy pequeña parte. Ahora, si no desean hacer uso del Shituv, entonces deben aceptar todos los mandamientos, incluyendo los decretos, estatutos, es decir, tanto la Torah escrita como la Torah oral, es decir, básicamente la conversión. Imbe Hokusai, que es está esta frase donde el Eterno dice: si tú sigues mis estatutos en Vaikra, en Levítico capítulo 26, verso 3. En esta era mesiánica no hay más reencarnaciones, por lo que todo converso deberá, entre comillas converso, pues es un término muy ambiguo por la traducción, deberá probar un linaje puro. En hebreo, hijos es el término para linaje. El profeta Elías revisará este punto con sumo detalle. Fuente, Zohar, prólogo 21, verso 230 al 232. También encontramos la fuente de este concepto y profético, y esta profecía, Malaquías 3. Ya me estoy quedando un poco sin voz. Vamos a contar cuánto llevamos. ¡Wow! 1 hora ya. La tradición mística Merkabah. Todavía tenemos mucho. Creo que vamos a hacerlo en 2. Vamos a hacerlo en 2 días, porque no va a ser mucho. La tradición mística Merkabah. El profeta que trae los secretos de la carroza es Ezequiel. La palabra del Señor vino a Ezequiel, el sacerdote Ben Buzi, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y la mano del Señor estaba sobre él. Ezequiel capítulo 1, verso 3. Moshe Cordovero, gran cabalista, comenta: el río es Yesod, es una sefirá, fundación quiere decir, el lugar de los misterios, ya que la luz, Or, es Gimatria, misterio, Ras. Esta luz que se guarda para los justos surge, se irradia, emerge, porque el secreto del Señor es para aquellos que le temen y obedecen su pacto. Aquí tenemos lo que estaba explicando. ¿Para quién es la luz? ¿Para quién es la Cábala? Obedecer su pacto. Una clave. Mandamientos. Pacto. Brit. Aquí es uno de los lugares donde se explica sobre la cáscara o clipá, que originalmente eran vestimentas de luz. Este es un concepto más avanzado que probablemente hayan escuchado o no, donde los escucharon hablar de que Adán y Eva tenían túnicas de luz, algo así. Y
y algo bastante místico y más profundo. Tal vez para otra ocasión. La Kabbalah Merkabah tiene como objetivo el Tikkun Olam y el Tikkun Adam, la rectificación del mundo y la rectificación de uno mismo, del mundo dentro de uno. Uno también es un mundo. Con lo cual se puede entender la superficialidad y tan solo la superficialidad de la Kabbalah Bereshis. Es difundida a las naciones mediante Hasidus. O sea, ¿cómo la mística, cómo se difunde a las naciones? Con esto que se llama Hasidus, Hasidut. Chabad, por ejemplo, la dinastía Chabad es pionera y es como la palabra máxima en Hasidus, Hasidut. Pero es etnocéntrica, solamente para la descendencia de Jacob Avinu. El nivel mínimo para estudiar la superficie de estos secretos mediante Hasidus es ser un Hasid Umot Haolam, un justo de las naciones. No Haid, de acuerdo al Rambam, no Hida, con completo anhelo al Yur Toshav. El Yur Toshav es el residente extranjero que se instala en Israel y adquiere un nivel básico de ciudadanía. E incluso con ese nivel tiene ciertas limitaciones que solamente son permitidas para el pueblo para la congregación del Eterno de Israel, biológicamente hablando, para entenderlo. De lo contrario, veremos esto adelante en la presentación sobre qué castigos hay para un gentil que estudie la Torah. Bereshis se traduce como Génesis. La mística del Génesis o secretos de la creación están restringidos incluso al nivel de conciencia universal Israel Ben Serampin. Esa tradición incluye tomar dominio sobre entes supernaturales como ser demonios. Acá tenemos las historias del rey Salomón, que tenía dominio sobre el ámbito del submundo de los demonios, espíritus y demás. En esta Kabbalah es donde se producen los milagros, y en Judá es la única tribu apta para tal. El Yanuka, Rabbi Shlomo Yehudá Be'eri Shlita, diga mucho, viene de esta tribu israelita. Habrán escuchado hablar acerca del Yanuka. Su nivel es superior al 52. O sea, hay ciertos números para establecer ciertos niveles. Y hay un nivel que es superior al 52. El nivel 52 parece ser alto, pero en realidad hay un nivel más alto. De la misma forma que Moshe Rabbeinu. Rey Salomón, también de la tribu de Judá, hijo de David, podía acceder a este nivel. En esta Kabbalah es donde colapsan las leyes de la naturaleza y es donde va a ocurrir la resurrección de Hiat HaMetim, de los muertos, sea pronto en nuestros días, Bimerabe Ameinu. Aviso importante, este conocimiento de Bereshis ha sido filtrado ya hacia los gentiles y sus líderes amalequitas desde que Israel dejó Egipto. Y se la dieron los Erev Rav que mencionamos más atrás, las multitudes mixtas, Éxodo 12, 38, cuya cabeza, el líder de los Erev Rav es Amalek. Los líderes del mundo suelen pertenecer a la tribu de los amalequitas. Amalek suele decir que es una tribu de los Nefilim, de los caídos. Y es también el nieto de Esaú. También Esaú, un nombre para Esaú, el hermano de Jacob, se llama Satanás. Satán, el ángel de la muerte. Rahmaná al-Islam. Samechmen, príncipe del mundo. Es Esaú. Y de ahí es donde principalmente proviene el mito. Creo que hasta ahora ya estamos.
Y se ha extendido bastante, ya vamos 1 hora. Se me está por acabar la batería del celular que estoy usando como cámara. Y aparte estamos 1 hora ya. Entonces, vamos a continuar en una próxima parte. Vamos a ver si lo terminamos. Aparte no sé si a alguien le va a interesar. Bueno, debería interesar porque es información única que no se ha revelado todavía. Es inédito, no se había revelado hasta ahora en la audiencia hispanoparlante. Entonces, sin más, creo. Acá este comunicador se despide hasta una próxima. Israel Eliá, mi nombre. ¿Y qué puedo decir? Shalom Aleichem, Kol Tov.